el podcast de estudios de la palabra de Dios con el mensaje de la gracia de Dios. Ten tu Biblia a la mano y tu libreta de anotaciones. No te pierdas ni un episodio. Haz clic en el enlace para escuchar el podcast Grace 21 ahora mismo. Dale like, suscríbete y comparte con otros los episodios. Y ahora con ustedes Miguel Antonio. Muchas gracias. Dios te bendiga. Esa presentación siempre me está curioso. Sabes que eso lo hizo de estas tecnologías de inteligencia artificial. Recibí una oferta de una de estas múltiples empresas que están saliendo y me puse a experimentar, a que me preparara algo y salió así. Tenían voces en español que uno podía escoger. Bueno, y por qué no, para hacerlo un poquito más profesional, una introducción propia a estos episodios. ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, tú y todos los tuyos. Yo estoy bien, gracias al Señor. Siempre agradecido de que estés conectado a este canal, Grace 21, o sea, sería la dirección para llegar es @Grace is a Weapon, pero el programa se titula Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Y estamos estudiando el tema sobre mi identidad. Y mucho se habla sobre ese tema. Tal vez tú has tenido tus momentos, yo los míos también, de por qué estamos aquí, quién soy, si estamos satisfechos con nuestra vida, con nuestra existencia, si estamos insatisfechos. Esto es motivo de una presión enorme para mucha gente, sobre todo, y no importa la edad, ¿verdad? Porque la persona que llega a la tercera edad tiene sus contemplaciones. Yo tengo unas conversaciones muy interesantes, casi semanales, con una hermana en Cristo, una persona de ya con sus años de vida, y a veces ella no sabe ni cómo se siente. Yo le pregunto, pero descríbeme por qué te sientes como te sientes, por qué estás así, qué estás haciendo al respecto para no sentirte de esta manera, ¿verdad? Y estudia la palabra y lee la Biblia, etcétera, todos los consejos que le podemos dar de que su mente vaya a pensamientos que sean más favorables. Y no me sabe describir, pero es porque hay otras cosas pasando. El adolescente, el jovencito que digamos nosotros aquí en Puerto Rico decimos la escuela intermedia, en inglés creo que es el junior high, está la escuela superior, y esas transiciones a veces y puede ser motivo de frustración para muchos, para maestros, para padres, y le preguntan a su hijo o a su hija, pero sobre cosas de su futuro o para indagar sobre su carácter, su personalidad hasta ese momento que todavía está en desarrollo. Hay que ser sinceros y honestos y muy comprensivos con esto. Y no hay respuesta, no saben. Nosotros con estos estudios queremos saber lo que Dios dice con relación a nosotros. Recuerda, es mucho más importante lo que Dios tenga que decir de ti y de mí que lo que tú y yo pensemos de nosotros mismos, porque podemos estar, como sucede la mayoría de las veces, muy equivocados, porque nuestra perspectiva está mirando un lente desenfocado. El lente puede ser del mundo, lo que otra gente diga. Tal vez nosotros tenemos una visión distorsionada de nosotros, tal vez sea verdad la manera en que nos vemos o nos ubicamos en el mundo, tal vez sea brutalmente sincera. Pero si está mal, si está desenfocada, si está desubicada, si su fundamento y su base no proviene de lo que Dios tiene que decir, pues entonces hay que hacer un reajuste. Porque vivimos como pensamos. Si pensamos mal, vivimos mal. Si pensamos bien, si tenemos buena doctrina, viviremos mejor. Y esto es lo que queremos hacer. Ya este sería el tercer episodio. Y te invito, algunas personas lo que hacen es que esperan a que estén todos los episodios, entonces los ven todos de un solo golpe. Pero es mejor ir poco a poco. Y tú lo vayas llevando poco a poco con tu familia también y amistades, si así te parece. Pero el tema de la identidad, y cuando vamos leyendo la escritura, y te pido que vayas buscando tu Biblia,
porque nos quedamos leyendo el importante, maravilloso capítulo que conforma esta gran carta magna de Romanos, el capítulo 6. Y ahí vamos sacando algo importante con relación a lo que Cristo hizo y de acuerdo a lo que Él hizo y nosotros hemos creído en Él, cuál es nuestra realidad. Y se define grandemente nuestra identidad en Cristo, que es el título de estos más recientes episodios. Espero que lo disfrutes, yo lo estoy disfrutando y le pido siempre al Señor que te dé sabiduría, a ti y a mí, que nos dé discernimiento, que tú seas responsable con tu salud espiritual y busques tú en la Biblia, cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, ya sea este servidor o cualquier otra persona que te diga, la Biblia dice, es tu deber y mi deber averiguar si lo que dice la Biblia es eso mismo, si se citó correctamente. A veces uno se equivoca porque está mencionando un versículo y sale otro, me ha pasado varias veces. O tal vez lo que uno está diciendo, la descripción que uno tiene sobre lo que uno lee o la interpretación, pues entonces hay que indagar un poquito más. Y de eso se trata meditar. Y no tan solo meditar en la palabra, saberla, memorizarla en la medida que podamos. Es también entenderla. Porque si no la entendemos, entonces ¿cuál es la iluminación, la luz del Señor con relación a eso para que la entendamos? Él quiere arrojar toda esa poderosa luz a través de su palabra. Vamos a buscar el capítulo 6. Yo tengo mi Biblia por aquí. Capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Vamos poco a poco y después vamos a ir a ver lo que estábamos viendo en la pantalla en el slide que tenemos de PowerPoint que se preparó para este estudio. Pero vamos juntos a leer el capítulo 6 y que el Señor sea glorificado en todo. Sabiendo esto, y este es Romanos 6:6. Y cuando dice sabiendo esto es que se supone que lo conozcamos. Que se supone que ellos sabían eso. Y se supone que tú y yo conozcamos. Y si no lo sabían, pues acabamos de enterarnos porque habría que leer lo que estaba antes. Sabiendo esto, con relación a lo que estaba antes, hace el puente, hace la conexión, da mayor contexto y dice que nuestro viejo hombre, quienes éramos nosotros antes, y conecta esta porción con lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Bien. Y todo esto con el tema, estamos enmarcándolo todo en el tema de mi identidad en Cristo. Tu identidad en Cristo. Dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Poco a poco el apóstol Pablo, recibiendo esta revelación de parte de todo estas grandes doctrinas de la gracia, que él llama el misterio de un mensaje que no se había recibido antes y que es para la iglesia cuerpo de Cristo. Obviamente habían cosas que se vienen, hay verdades que trascienden las dispensaciones, que desde Génesis hasta Apocalipsis le vas a ver que es lineal. Pero hay muchas cosas que se revelan que Dios tenía planificado desde antes de la fundación del mundo y que ahora son reveladas utilizando al que era archienemigo del Señor para ese tiempo, Saulo de Tarso, ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Siempre tengamos esto en mente, que esto viene del Señor. Tomémoslo así, para no engrandecer demasiado al apóstol Pablo, pero reconocemos a los que trabajan entre nosotros. Eso lo dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Así que él está presentando el punto de que a fin de que no sirvamos más al pecado, o sea, piensa esto, lo que te voy a decir es más fácil decirlo que hacerlo. Hay que admitirlo. Que no tenemos por qué pecar. Ya no tenemos por qué pecar. Antes estábamos en la carne, muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente separados de Dios. ¿Qué sucede al creer en Cristo?
poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, que ahora tenemos vida, una vida nueva, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, y voy a hacer una aclaración en breve con relación a esto, que es bien importante, que también escuchando a otros pastores uno va agarrando de aquí y de allá, y entonces uno va meditando en estas cosas y después uno las trae y las comparte. La comparto contigo para que tú y yo meditemos en estas cosas. Hemos sido justificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Tenemos vida eterna, vida espiritual eterna, reconciliados con Dios, adoptados por Dios, somos hijos de Dios, lo hemos mencionado y lo vamos a seguir repitiendo porque como que se nos olvida esa realidad. Todo eso va definiendo nuestra identidad en Cristo y por Cristo. Ahora, ¿qué es lo que quería aclarar? Y yo cometo esa falla. Que uno dice que somos pecadores. Sí, todavía, aunque somos cristianos, pecamos, aunque no deberíamos pecar. El Señor comenzó en nosotros una buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Eso está en Filipenses, el capítulo 1. Pero yo creo que ya tengo que empezar a hacer un ajuste en mi lenguaje y dejar de decir que somos pecadores. Porque lo que dice la palabra es que somos santos. Hemos sido declarados santos, y santos es separados para Dios, y somos hijos de Dios. Nuestro panorama cambió, y no debo estar diciendo tanto, es que somos pecadores. Sabemos que lo somos, pero como hubo un cambio grande en nuestra vida, vamos a utilizar los términos como son correctos. Somos, puede decir, creyentes, cristianos, seguidores de Jesucristo, salvos, miembros del cuerpo de Cristo, somos santos. Así que tengo que hacer ese ajuste y esa corrección. No tienes por qué estar de acuerdo conmigo, simplemente me parece que cuando escuché eso de un pastor está muy, muy interesante y muy importante. Muy bien. A fin de que no sirvamos más al pecado. Vamos a seguir leyendo porque esto va a seguir montándose como varias piezas maravillosas. Y como dice el apóstol Pablo, veremos el fundamento de Jesús, el fundamento es Jesucristo el Señor, ya glorificado y resucitado, y cada cual vele cómo construye sobre ese fundamento, porque si Cristo no es el fundamento, entonces se está construyendo sobre arena, sobre nada que se sostiene bíblicamente ni cristocéntricamente. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuándo morimos? Cuando creímos en Cristo. Cuando creímos en Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos en la cruz. Cuando fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos. Al momento de creer se nos adjudica, se nos imputa todo eso. Pero fue Cristo. Por eso siempre lo tenemos que mencionar. Nuestro Señor y Salvador. Él fue el que fue a la cruz. Él fue el sacrificio que Dios aceptó. Él fue el que nos sustituyó. Fue la propiciación. Fue el pago. El pago fue alto. El derramamiento de sangre de un inocente, del Hijo de Dios, se hizo pecado por nosotros. Pensemos en todas estas cosas cuando estamos buscando nuestra identidad. Y sé que mucha gente visita psicólogos y psiquiatras en búsqueda de esta respuesta. Pero no crees que sí, y yo creo que tú ya sabes la respuesta, pero voy a formular la pregunta de todos modos. ¿No crees que cuando uno está en estos asuntos de la palabra del Señor, de ser salvo, de creer, de seguir a Cristo, de estudiar en la palabra, de entender que el Espíritu Santo está en nosotros, que ahora somos hijos de Dios y todas estas maravillas, todos estos asuntos extraordinarios, realidades y toda bendición espiritual que tenemos en Cristo, ¿esto nos puede ayudar mental y emocionalmente? Sé que tú sabes la respuesta es sí. Y por eso es importante que aquellos que están en esta importantísima labor de la salud mental y por ende la salud espiritual de la gente, que hay mucha gente afectada por traumas, por eventos pasados o presentes, por confusión, por depresión, ansiedad y tantas cosas que se manifiestan, no deben dejar fuera nunca el elemento espiritual de todo ser humano, porque Dios trabaja con el hombre completo, total, en cuerpo, alma y espíritu.
Y esa parte espiritual no es simplemente de espiritualidad, como mucha gente utiliza ese término libremente. Y practica el yoga o busca cualquier iglesia, métete en cualquier iglesia. No, 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 no. Esto es bastante serio. Yo creo que el primero que tiene que informarse bien es el profesional de la salud mental y espiritual para que sepa ayudar también en este aspecto. Que muchas veces hay un origen espiritual en todo esto. Y ayudaría muchísimo si ellos mismos van entendiendo estas cosas para que ayuden, ¿verdad? Holísticamente, que es un término que se utiliza mucho en estos ambientes, el todo del ser humano, del hombre y de la mujer, que muchas veces llega sin saber quiénes son, de dónde vienen, hacia dónde van, porque no saben su identidad. Y nosotros estamos estudiando la palabra de Dios y ya estamos viendo que hay mucho que el Señor está diciendo. Y el problema fundamental del ser humano es el pecado. Si eso se puede corregir, y se puede corregir por Cristo, nuestro Señor y Salvador, el cambio de nuestra vida es radical, en el mejor sentido de la palabra. Muy bien. El versículo 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Así que si nosotros somos de Cristo y Cristo está en nosotros, y la muerte ya no se puede enseñorear de él, tampoco se va a enseñorear de nosotros. Por eso tenemos vida eterna. Ve uniendo los puntos. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Ese sacrificio era único, absoluto. Él no tiene que volver, como mucha gente ignorante y atrevidamente dicen, si Cristo vuelve a la tierra, lo matan otra vez. No, ya él vino y ya cumplió. Dice, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Cristo dijo, Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esa vida abundante, ahora tú y yo la tenemos, que hemos creído en Cristo. El que no ha creído en Cristo no la tiene. La puede tener, pero tiene que creer. Seguimos. Versículo 11 en adelante. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese punto es bien importante, súper importante. Hace unas preguntas. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Que mucha gente dice, bueno, si no estamos bajo la ley, pues entonces podemos pecar. La respuesta dice, en ninguna manera. No se adelanten. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si nos sometemos a la obediencia a los asuntos de Dios, estamos esclavizados a eso de una manera positiva. Pero si nos esclavizamos al pecado, entonces el pecado sigue enseñoreando. Ve el sentido común, ve lo que está diciendo. No tienes por qué vivir pecando. No tienes por qué vivir como vivías antes. No tienes por qué pensar. Tú y yo no tenemos por qué pensar como pensábamos antes. Y por eso las historias de personas que han sido restauradas por el Señor, que se manifiesta esa vida nueva en ellos, es maravilloso. Gente que tenía un problema de alcohol, un problema de ser muy violentos, malhumorados, de drogas, prostitución, pornografía, depresión, ansiedad, de odio, de rencor, de estar juzgando a medio mundo, de ser chismoso, chismosa y tantas cosas que nos afectan y nos laceran y que pretendían como impostores, como saboteadores,
y utilizados por Satanás a decirnos, tú eres esto. Pero ahora en Cristo, Dios dice, tú eres esto. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿La voz de Dios en su palabra o la voz de la gente? O lo que digan en una red social. Que mucha gente depende si le da muchos likes a las cosas, a sus fotos y a sus comentarios. Y utilizan a veces las redes sociales para crear unas campañas, unas guerras campales, entre mucha gente. Y eso no está fomentando la ayuda. Bien utilizado, yo no soy anti redes sociales, las utilizo. Pero mi propósito es llevar la palabra. No arrojar luz sobre mi persona, sino que la gente sepa estas cosas que tú y yo estamos compartiendo. Amén. Bien, tengo que avanzar. Dice el versículo 17 en adelante. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, estábamos así, esa era nuestra condición, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué dijo ahí? Libertados. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando creímos en Cristo. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Mira lo que está diciendo el contraste. No tenemos que vivir ya de una manera, podemos vivir de esta manera, como Dios la presenta, como Dios nos la está revelando en su palabra, como tú y yo estamos estudiando en ella ahora mismo. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, la paga del pecado es muerte. Y recuerda lo que dice también en Gálatas, que todo lo que el hombre siembra, eso segará. Más ahora, y ese más ahora significa, denota un cambio de panorama, de paradigma. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué maravilloso proceso, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a ir a esta parte donde habíamos mencionado, la semana pasada habías visto este slide, y vamos a leer algunas cosas de los bullets, de los puntos sobresalientes, que pueden ser más de lo que estás viendo, pero esto sí quise que tú y yo pensáramos en esto porque es sumamente importante. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Muy bien. Quitar el logo por un momento. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Con relación a esto, Romanos capítulo 6. Y este capítulo es importante porque obviamente antecede el 7, donde Pablo habla que lo que estoy haciendo no es lo que quiero hacer, y estoy haciendo lo que no debo hacer, y miserable de mí, y todo. Pero va a llevarte luego al capítulo 8 de Romanos, nos va a llevar. Y todo viene unido, viene arrastrándose, básicamente, obviamente, el capítulo 1, pero sobre todo el capítulo 3, 4 y 5. Estamos viendo el 6. Dice así la palabra del Señor, que hemos leído, que hemos muerto al pecado. Eso es un hecho, porque Cristo destruyó eso, lo derrotó, alcanzó para ti y para mí lo que nosotros no íbamos a poder alcanzar jamás por nuestra justificados por nosotros mismos. No puede ser nuestra propia justicia, nuestra propia obra, no es nuestra religión, no es nuestro comportamiento, ¿verdad? Porque todavía hay mucho del legalismo por ahí, del performance-based system, sistema de comportamiento, eres como te comportes. Pero aquí estamos hablando de algo bien profundo y tiene que ver con la fe en Cristo. Y descansa todo y recae sobre la persona de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos los recipientes de vasos de barro, como dicen Corintios, que hemos recibido estos tesoros. Por eso enfatizamos tanto en el mensaje de la gracia, de esta dispensación de la gracia, porque gracia es un regalo inmerecido. Hemos muerto al pecado, es un hecho.
lo que significa que no tenemos que vivir como vivíamos antes, porque el pecado, ese aguijón que nos mataba, nos liquidaba espiritualmente, por eso estábamos muertos. Eso el Señor se encargó, como si fuera una ponzoña, ¿verdad? Como si un alacrán, un escorpión hiciera una picada y deja eso ahí puesto con todo ese veneno. El Señor Jesucristo agarra eso, lo saca de nuestra vida y eso cae sobre Él. Ese castigo cayó sobre Él en la cruz. Recuerda, si una persona, y voy a decir este ejemplo con mucho respeto, yo llego a una persona que tiene cáncer y le digo, mira, si yo tomo tu cáncer, ¿verdad? Si tú sigues con tu cáncer, ¿qué tú crees que te puede suceder? Pues la persona me va a decir, bueno, si no hay una cura, si no hay un tratamiento, si no me atiendo, pues entonces puede llegar la muerte. Ok, pero ¿qué sucede si yo agarro ese cáncer y lo tomo para mí? ¿Qué va a pasar? Pues la persona se supone que diga, pues yo voy a vivir y tú vas a morir. Entonces, en ese mismo pensamiento, en ese ejemplo tan sencillo, tan básico y simple, ¿qué tú crees que hizo Cristo en la cruz? Tomó todo ese veneno que nos mataba, que se llama pecado, y no nos podía reconciliar con Dios, y nos iba a mandar a un lago de fuego, y se tiene que cumplir lo que el juez exige. La paga del pecado es muerte. Pues Cristo toma nuestro lugar, nuestra identidad pecaminosa, y la pega al madero. Y cuando Él muere, nosotros morimos, ya cumplimos entonces esa parte del juez. Por Cristo, no por nosotros. Él murió. Él tomó todo eso y Él murió. Pero fue sepultado y resucitó al tercer día. Pues entonces, ¿qué nos sucedió? Hemos muerto al pecado, pero ahora tenemos vida en el Señor. Si eso no es un reajuste de identidad, de nuestra cosmovisión, de nuestra manera de ver las cosas, de ver a los demás y de vernos a nosotros mismos, entonces, ¿qué nos queda? ¿Dónde vamos a buscar lo que necesitamos? Fuimos bautizados en la muerte de Cristo. Y ahí rápido, las palabras rápido, las hemos escuchado tantas veces de cierta manera, que nuestra mente automática, esa memoria muscular, el memory muscle, o como algunos le llaman, rápido dice, bautizo, agua. No, bautismo es identidad, y hay muchos bautismos en la escritura. Inclusive se dice que el pueblo de Israel, que pasó en seco, cuando el Señor abrió el mar para que ellos cruzaran al otro lado y eran de Faraón y de su ejército, los que quedaron en agua fue la gente de Faraón, y Faraón y toda esa gente se murió. Pero ellos cruzaron en seco, identificados en esa salvación que Jehová le estaba dando a ellos. Así que ese es un buen tema para el futuro sobre el bautismo. Pero estamos bautizados, identificados en la muerte de Cristo. Y así como Cristo muere y resucita, nosotros morimos y resucitamos para una vida nueva, como dice el próximo punto, para que andemos en vida nueva, una novedad de vida. Una vida nueva en Cristo y por Cristo. No tenemos que vivir como vivíamos antes, y hemos sido libertados del pecado, porque también debemos recordar esto tú y yo. Estábamos en la carne. ¿Qué podíamos hacer? Cosas de la carne. Estábamos enredados en nuestros deleites, nuestra interpretación de deleite, nuestra interpretación de gozo, nuestra interpretación de disfrutar de la vida, ¿verdad? Pero estábamos en nuestros vicios, en nuestras pasiones desordenadas, porque ¿qué podíamos dar? ¿Qué fruto puede dar? Una persona que está muerta, lo que puede dar es muerte como fruto. Pero ahora en el Señor tenemos el fruto del Espíritu Santo, ni siquiera un fruto que uno mismo genera. Es el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos vida nueva. Como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando Nicodemo estaba conversando con Jesús en el capítulo 3 de Juan, dice,
tienes que nacer de nuevo. Así que el Señor está diciendo, tiene que haber un cambio. Y Él vino para traer esa vida. Emana de Él. Cualquier cosa que el ser humano quiera hacer para sustituir lo que solo Cristo puede hacer se llama religión en cualquier liga. Y eso es una ofensa a aquel que entregó su vida como propiciación para redimirnos, como pago para satisfacer al juez, Dios Padre. Cualquier cosa que se quiera atentar en esa línea, eso es una falta de respeto a Dios. Es una blasfemia directamente. Nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Por qué queremos revivirlo? ¿Por qué queremos echárnoslo al hombro? ¿Qué sucede si uno está cargando con un cadáver por mucho tiempo? No puede soportar ni su peso ni su olor y no puede ir a ningún lugar porque la gente lo que va a experimentar es eso. En ese sentido espiritual no se puede. El viejo hombre, esa persona de antes, de la identidad antigua que tenemos tú y yo, fue muerta cuando Cristo murió. Cristo fue crucificado, el viejo hombre fue crucificado. Esto yo no lo estoy inventando, tú tampoco te lo tienes que inventar, lo leímos de la Escritura. Dice, el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Por qué le damos tanta vía al pecado a que quiera seguir haciendo daño? Ya no se enseñorea, como vamos a ver más adelante. El cuerpo del pecado fue destruido en la cruz. Por eso, cuando se habla de salvación, no se puede dejar fuera la cruz. Lo que sucedió en la cruz y la persona que estaba en la cruz, que es Jesucristo nuestro Salvador. Por algo fue que Él vino. Pero no nos podemos quedar simplemente como mucha gente que deja a Cristo ahí crucificado en un crucifijo. Las cruces en las iglesias evangélicas, la mayoría de ellas, ¿verdad?, están vacías porque nuestro Señor resucitó, está sentado a la diestra del Padre. Así que tenemos que hablar de la cruz, del mensaje de la cruz, que es locura para mucha gente, pero también tenemos que hablar de la sepultura y resurrección. ¿Amén? No podemos dejarlo corto. El cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, vamos a vivir con Él y ya tenemos la vida del Señor en nosotros, como dice Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que Él vive, lo vive en la fe de Cristo y en la obra de Cristo. Es lo mismo para ti y para mí. Pero meditamos en estas cosas. Sabemos estas cosas. Las ponemos en práctica. Porque ese es el fin de estos episodios. Gracias para el siglo XXI es poner en práctica lo que el Señor quiere que pongamos en práctica, nuestro andar, nuestro vivir, nuestro testimonio, de acuerdo a la nueva identidad que tenemos en Cristo. Bendito sea su nombre. Viviremos con Él, el pecado no reine en nuestras vidas y el pecado no se enseñoreará. No, nuestro Señor es Jesucristo, no el pecado. Antes éramos dominados por esas cosas, porque estábamos separados de Dios, pero ahora somos hijos de Dios. ¿Ves? ¿Qué cambio de paradigma tan extraordinario y tan maravilloso tenemos? Por eso la Escritura, yo te pido que vuelvas a leer con calma el capítulo 6. Porque cuando entres al capítulo 7, ¿verdad? Va aclarando estas cosas de acuerdo a estos capítulos, hasta que lleguemos al extraordinario y, como yo le llamo, poderoso capítulo 8 de Romanos. Pero tenemos que mencionar otros elementos, ¿verdad?, con relación a esta identidad, como renovar nuestros pensamientos, Romanos capítulo 12, la mucha instrucción práctica que el Señor nos da de cómo debemos andar ahora, que se encuentran en los últimos 3 capítulos de Efesios, en los capítulos también de Colosenses y en otras porciones de la Escritura, donde dice claramente, mira, ahora vivan de esta forma. Dios no nos ha dejado sin instrucciones a seguir, sin un mapa de vida espiritual, ahora que le pertenecemos. Pero si no sabemos de la Escritura, como todo va a ser una interpretación humana, que la mayoría de las veces está bien errónea. Muy bien. Aquí este slide no me salió como yo quería, pero sí lo dice, yo te lo puedo leer, ¿verdad?, que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 6 que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la identidad que tenemos.
Y mucha gente quiere vivir en el legalismo. Mucha gente quiere tratar de cumplir las leyes, instrucciones que se le dieron a Israel. Y lo que hace es que se dan cuenta que fracasan. Fracasan terriblemente. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer las cosas a su forma, a su manera. Y dejan fuera siempre al Señor y sus instrucciones para esta dispensación, porque no trazan la escritura dispensacionalmente que Dios está tratando al hombre de maneras distintas en tiempos distintos. Muy bien. Me tengo que salir de esta imagen un momentito, porque cuando regresemos en el próximo episodio vamos a considerar estos puntos que estás viendo. Y puedes hacer la asignación desde ahora, ¿verdad? Porque puedes parar en la grabación un segundo y ver todo esto. Le puedes tomar una foto y meditar. Pero esto es lo que vamos a considerar en el próximo episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI, con este tema sobre nuestra identidad en Cristo. A mí me parece esto extraordinario y maravilloso. Y yo quiero darle gracias al Señor por esto, porque de verdad que si no tuviéramos todas estas revelaciones, toda esta verdad de Él, la vida sería realmente, estaremos ciegos a tientas tratando de definir las cosas y de dónde iba a provenir nuestra identidad, si es que íbamos a pensar en algo así. Pero el Señor quiere que estemos claros, porque en Él hay luz, en Él hay verdad, en Él hay realidad, en Él está todo lo que Él quiere que sepamos y disfrutemos ahora que tenemos esta nueva vida en Él. Amén. Esto es fantástico y damos la gloria, la honra, el honor. Somos sorprendidos por su majestad, por su santidad, por su gloria extraordinaria. Cristo en nosotros, esperanza de gloria, sabiendo que un día, quién sabe, si pronto nos estamos encontrando con el Señor en las nubes en el aire, con esa cita que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Será hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.